pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven y sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hola mis queridos amigos y amigas. Hay un pensamiento que se encuentra en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 6. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice la palabra del Señor. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Quiero invitarle, mi querido amigo y amiga, para que cierre sus ojos en este momento y tengamos una oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Padre Celestial, por estar con nosotros y por permitirnos reunirnos para poder estudiar tu santa palabra. Gracias porque has estado con nosotros, nos proteges, nos libras del mal y del peligro. Gracias porque ahora podemos apartar este tiempo especial para estar delante de tu presencia. Al abrir tu palabra en esta hora, queremos rogar que el Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos capacite, que podamos recibir el pan de vida, el maná del cielo en esta hora, y que nuestra vida pueda cambiar para la gloria de tu santo nombre. Que el mensaje de hoy pueda quedar grabado en nuestro corazón y que podamos vivirlo cada día de nuestra vida. Acompáñanos
En tus manos santas nos entregamos y lo pedimos todo en los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por esta linda oportunidad que nos da de reunirnos para estudiar la palabra del Señor, para seguir descubriendo estos temas maravillosos, estos temas especiales que se encuentran en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 11 de nuestra serie, que lleva por título ¿Me puedes oír ahora? No hay nada más poderoso y transformador que hablar con nuestro Dios y saber que Él nos está escuchando. Qué gozo es saber que nuestras oraciones son una alegría para el Señor y cuando éstas salen de lo más profundo y sincero de nuestro corazón, reciben la respuesta y la atención del cielo. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles en el Nuevo Testamento, la oración era una conexión constante con el cielo. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos cómo Dios respondió de manera poderosa a las oraciones de sus hijos. Y si Dios fue tan fiel al responder a las oraciones de su pueblo en el Antiguo, cuán satisfactorio es saber que hoy podemos contar con Él para que responda a nuestras oraciones en el presente. El día de hoy estudiaremos algunos aspectos clave acerca de la oración. El primer aspecto, mis queridos amigos, es la necesidad de orar. El deber del cristiano es comunicarse con Dios a través de la oración. La oración debe ser una actividad constante, pero la oración no es tanto un acto, mi querido amigo y amiga, sino que la oración se debe convertir en un estilo de vida. Se tiene que incorporar a nuestra vida. El apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Debemos hacer el hábito de orar. Debemos incorporar la oración a nuestro estilo de vida, a nuestras facetas de vida. Cuando vamos al Antiguo Testamento, podemos ver ejemplos como el de Daniel, que 3 veces al día se encontraba con su Dios por medio de la oración. En los momentos difíciles, en los momentos de prosperidad, Daniel se comunicaba con su Dios. El Salmo 55, versículo 17 dice, en la mañana, al mediodía y al amanecer, oraré y clamaré, y tú oirás mi voz. La pregunta que surge en este momento es, ¿cuánto tiempo estamos orando? ¿Cómo está nuestra comunicación con el Señor? Pero veremos, mis queridos amigos, que la oración es una necesidad en la vida del cristiano. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, versículo número 41. Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar para no entrar en tentación. El Señor Jesús le da ese consejo a sus discípulos. Sabía que vendrían momentos difíciles y duros para ellos y les exhorta a que velaran y a que oraran. La misma exhortación nos la hace hoy a nosotros el Señor. Velen y oren para que no entren en tentación. El apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo es tan astuto que siempre está buscando la forma en hacer caer a los hijos de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que se encuentra como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el apóstol Pedro nos dice, sed sobrios y velad. El mismo consejo que le dio el Señor Jesús a ellos en un momento, ahora el apóstol Pedro se lo transmite a todos sus hermanos.
velen y oren, porque el enemigo está en este mundo como un león rugiente, buscando devorar a los hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que la oración debe convertirse en un estilo de vida para poder resistir a los embates del enemigo. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 7. Dice el apóstol Pedro: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando usted y yo nos encontramos en constante comunión con Dios a través de la oración, nos mantiene alerta de los peligros que se encuentran en el mundo. Hoy en día, el mundo está tan dañado, el mundo ofrece tantas cosas negativas para el ser humano, que es necesaria una capacidad especial de discernimiento que provenga de Dios, que provenga del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, nos dé claridad, nos dé discernimiento para poder hacerle embate a las acechanzas del diablo y también a la tentación. Por supuesto, la tentación no solamente viene del enemigo, también hay circunstancias en la vida en que nos invitan a caer en la tentación. Incluso nosotros muchas veces vamos a la tentación porque en nosotros existe una naturaleza pecaminosa. Hay concupiscencias, malos deseos dentro de nosotros que nos invitan a ponernos en el terreno de la tentación. Pero si estamos conectados a Dios por medio de la oración, podremos hacerle frente a cada una de estas circunstancias. Isaías, capítulo número 55, versículo número 6. Dice así la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscadle a Jehová mientras que puede ser hallado. El Señor está dispuesto, el Señor está con los brazos abiertos, esperando a que sus hijos, a que usted y yo nos comuniquemos con Él a través de la oración. Es importante que la oración se convierta en una necesidad para nuestra vida. Una escritora cristiana dice que la oración es el aliento del alma. La oración tiene que ser como la respiración que nosotros tenemos en esta tierra, en esta vida física. Debe ser constante, debe ser perseverante, debe ser en todo momento elevada al trono de la gracia de nuestro Dios. Salmo 50, versículo número 15. Salmo 50, versículo número 15, dice así la palabra del Señor: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Por supuesto, cuando estamos atravesando momentos difíciles, podemos ir a Dios en oración y Él nos responderá como lo dice la palabra de Dios. Invócame en el día de la angustia, en el día del dolor, del sufrimiento, te libraré y tú me honrarás. Si usted está pasando en esta hora por un momento difícil, si está pasando por la angustia, si está pasando por el dolor y el sufrimiento, vaya a los brazos del Señor en oración. El Señor estará atento con su oído para poder escucharle y para darle respuesta a su oración, la respuesta que sea para la gloria de nuestro Dios. El segundo aspecto de nuestro estudio, mis queridos amigos, tiene que ser con las condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. El Señor es todo un caballero, mis queridos amigos, y tiene principios especiales para poder responder a cada una de nuestras oraciones. Veamos detalladamente cuáles son esos principios especiales, esas condiciones para que el Señor pueda responder a cada una de nuestras oraciones. Vamos a Primera de Juan, capítulo número 3,
versículo número 22. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La primera condición, mis queridos amigos, tiene que ver con la obediencia. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. La obediencia es necesaria para que nuestras oraciones sean contestadas. No podemos nosotros vivir de cualquier manera y esperar que Dios atienda a cada una de nuestras oraciones. No podemos nosotros seguir nuestros propios caminos en esta tierra esperando que Dios responda a cada una de nuestras peticiones. La obediencia es fundamental e imprescindible para que el Señor responda a cada una de nuestras oraciones. Por supuesto que todo lo que proviene de la mano del Señor para nosotros es por la gracia y por la misericordia de Dios, pero también Él espera que como resultado de una relación de amor, nosotros obedezcamos sus mandamientos y así, cuando nosotros nos dirijamos a Dios, cuando nosotros le expongamos nuestras peticiones, Él pueda responderlas. Vamos con la segunda condición. Salmo 66, versículo número 18. Dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. En nuestro corazón no debemos albergar el pecado. En nuestro corazón no debemos albergar la maldad, porque de lo contrario, el Señor no responderá a nuestras oraciones. Ahora ya tenemos otra condición. Primero, la obediencia. Y segundo, apartarnos del pecado o apartarnos de la maldad. Vamos con la tercera condición. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, versículo número 22. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando la fe acompaña nuestras oraciones, Dios nos honra. Nosotros debemos creer, nosotros debemos confiar en el Señor. Recuerde que la palabra fe significa confianza. Debemos tener confianza en el Señor cuando lleguemos a Él por medio de la oración, cuando estemos elevando nuestras oraciones al Señor. Si así lo hacemos, el Señor ha dicho en su palabra que nos honrará, que recibiremos lo que hemos pedido, que nos dará lo mejor para nuestra vida. No va a satisfacer nuestros caprichos, por supuesto, pero el Señor obrará de la mejor manera si es para la gloria de su nombre y también para el beneficio de sus hijos. Pero ahora hay otro pensamiento especial en Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Dice así la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando oramos, mis queridos amigos y amigas, debemos creer que Dios existe. Porque si yo no creo en Dios, no voy a recibir las bendiciones que le estoy pidiendo. Muchas personas no se acercan a la presencia de Dios porque dicen que no creen en Dios, porque dicen que Dios fue un invento de los seres humanos. Pero cuando sobreviene la dificultad, cuando viene el temor, cuando viene la enfermedad o cualquier otra cosa mala a la vida del ser humano, en ese momento buscan al Señor. Por supuesto, el Señor es misericordioso y también atiende esas oraciones. Pero a aquellas personas que no creen en Dios y que se acercan a Él, ¿cómo el Señor va a responder ante esas oraciones? ¿Cómo el Señor
va a echar atrás el principio donde dice que debemos creer en Él, que debemos tener fe en Él, que debemos obedecerle a Él, que tenemos que alejarnos del pecado para que Él pueda responder con nuestras oraciones. Es importante e imprescindible que creamos en el Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa, dice otras versiones, y que es galardonador a los que lo buscan. Si usted y yo creemos en el Señor de todo corazón, el Señor puede obrar de manera poderosa en cada una de nuestras peticiones. Dios nos está llamando hoy, mis queridos amigos y amigas, a que oremos, a que pongamos en práctica todos estos consejos que se encuentran en la palabra de Dios y a que tengamos presente estas condiciones necesarias para que nuestras oraciones puedan tener respuesta de parte de nuestro Dios. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Se da cuenta que aparece nuevamente la palabra confianza? Si no confiamos en el Señor no puede responder a nuestras oraciones. Nuevamente repito, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos respuesta a nuestras oraciones. Creer, confiar que el Señor nos está escuchando, que el Señor está atendiendo a nuestras oraciones. Eso es clave para que Él pueda responder a cada una de nuestras peticiones. Dios desea que nosotros ejerzamos confianza y fe a través de una relación estrecha con Él. Si nosotros nos estamos relacionando con Él a través de la oración, esa confianza que en su momento era pequeña va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que ésta se fortalezca y pueda ser una fe poderosa para la honra del Señor. Ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, dijo el Señor Jesús, yo lo haré. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nuestras oraciones las debemos elevar en el nombre del Señor Jesús. Hay una escritora cristiana que dice: pero orar en el nombre del Señor Jesús significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Cuando oramos en el nombre del Señor Jesucristo, no solamente es decir en el nombre del Señor Jesús, sino que nuestras oraciones deben ir acompañadas con una vida práctica, con una vida de abnegación, con una vida de entrega. Dice esta escritora, aceptar su carácter. Debemos aceptar el carácter del Señor Jesucristo, que ese carácter se pueda ver manifestado en mi vida. Por eso dice en la segunda parte, manifestar su espíritu, que el espíritu del Señor Jesús pueda habitar en nosotros, nos transforme, nos haga personas nuevas, y ahora dice, y realizar sus obras, que podamos trabajar por otros, que podamos ir en busca de otros, que podamos servir a las demás personas. Cuando oramos en el nombre del Señor Jesucristo, también debemos tener una vida práctica que refleje las virtudes del Señor Jesucristo. El tercer aspecto de nuestro estudio tiene que ver con las respuestas garantizadas
a nuestras oraciones. Quiero que me acompañen, mis queridos amigos, a Isaías, capítulo número 65, versículo número 24. Miren la maravillosa promesa que tiene la palabra de Dios para nosotros en esta hora. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Alabado el nombre de nuestro Dios. Algunas veces Dios responde a nuestras oraciones antes que nosotros se lo estemos pidiendo. El Señor, que lo conoce todo, ya está preparando la respuesta a nuestras oraciones, si están enmarcadas dentro de esas condiciones y si es para la gloria de su nombre, si es para cumplir con la voluntad del Señor. El Señor hoy nos está diciendo que Él está escuchando nuestras oraciones, que Él las atiende, que Él desea que tengamos una comunicación estrecha con Él, que Él desea que como sus hijos vayamos a Él en todo momento, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, en cualquier situación que nosotros nos encontremos, podemos ir al Señor y dice su palabra que también muchas veces Él toma estas oraciones y las responde de manera inmediata, incluso antes que nosotros se lo hayamos pedido. Y ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo número 30 y 31. Dice la palabra de Dios: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este episodio que acabamos de leer en la palabra de Dios, vemos cómo el Señor Jesús respondió instantáneamente a la oración que le elevó el apóstol Pedro. Se estaba hundiendo en el mar, se estaba hundiendo en las aguas y le grita: Señor, sálvame. Y él extiende su mano y lo saca del agua. Si usted hoy, mi querido amigo y amiga, se encuentra hundiéndose en las profundidades de este mundo, si se está hundiendo en las profundidades del pecado, si se está hundiendo en los problemas, en las dificultades, en el dolor, clame a Dios como lo hizo el apóstol Pedro y dígale: Señor, sálvame. El Señor atenderá su oración y vendrá en su auxilio. El Señor algunas veces responde las oraciones de manera instantánea. En otras oportunidades el Señor nos dice: espera un poco, todavía no estás preparado para recibir esa bendición. Y en otras el Señor puede decirnos que no ante esa petición. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, versículo número 6. Dice así la palabra de Dios: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a nuestro Dios. La oración secreta, mis queridos amigos y amigas, es recompensada públicamente. Por eso es importante que nosotros vengamos siempre a la presencia de Dios, que nosotros estemos en comunicación constante con nuestro Dios, que la oración se convierta en nuestra vida en un estilo de vida, de tal manera que podamos estar ligados, que estemos unidos a nuestro Señor por medio de la oración. Y el último aspecto, mis queridos amigos, tiene que ver con el poder que tiene la oración. Quiero que me acompañen ahora a Hechos, capítulo número 4, versículo número 31. ¿Cuánto poder tiene la oración? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios.
Cuando los discípulos se unieron en oración, cuando los discípulos se unieron en peticiones al Señor, el Señor preparó el camino especial para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4 tiene que ver después del momento de Pentecostés. Después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, el Señor les había hecho la promesa que recibirían el Santo Espíritu para que predicaran el Evangelio con denuedo. Los discípulos del Señor Jesús se concentraron en la oración fervientemente, constantemente, unánimes en oración, y en respuesta a sus oraciones, el Espíritu Santo descendió con poder sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios que hasta tembló en ese momento. La oración es poderosa. La oración tiene tanto poder que puede sacudir completamente nuestras vidas. Santiago, capítulo número 5, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios envió la lluvia en respuesta a la oración que elevó Elías. Elías dijo que no lloviera y no llovió. Elías dijo que lloviera y llovió. El Señor atendió de manera especial la oración de Elías en ese momento. ¿Para qué? Para que su nombre fuera glorificado y para que toda la tierra supiera que en Israel todavía existía Dios en medio de ellos. Ahora vamos al Salmo 34, versículo número 4. Salmo 34, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor nuevamente nos dice que a través de la oración puede traer consuelo, puede traer paz, puede traer tranquilidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, podemos tener presente que no hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios, así como lo dice su palabra. Y veremos las cosas extraordinarias y poderosas que el Señor desea hacer en nuestra vida. Santiago, capítulo número 5, versículo número 15. Dice así la palabra de Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe, dice el apóstol Santiago, sanará al enfermo. Yo no sé cuál enfermedad tiene usted en este momento. No sé cuál es la dificultad. No sé cuál es el temor. No sé cuál es la vicisitud por la cual usted está atravesando. Una cosa yo sí sé, que el Señor Jesús es poderoso y que también responde a nuestras oraciones si las elevamos con fe y si éstas serán para glorificar el nombre de nuestro Dios. San Mateo, capítulo número 7, versículo número 11. Dice así la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 7, versículo número 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús hoy? Pidan, mis queridos hijos. Tenemos que ir al Señor en oración. Tenemos que nosotros pasar tiempo en oración con Dios. Tenemos que estar en comunicación constante y estrecha con nuestro Dios. El profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. El Señor desea que ustedes y yo estemos a través de la oración en una relación constante, en una relación activa, en una relación especial con el Señor. Y en respuesta a esa relación especial que tenemos con nuestro Dios, el Señor responderá a cada una de nuestras oraciones. Joseph Scriven nació en 1820 en Irlanda del Norte. Fue un profesor y predicador irlandés. En 1844, a la edad de 24 años, decidió comprometerse con su enamorada. Ese mismo año se casarían. Cierto día, su novia iba cabalgando su caballo, pero de repente, ésta cae junto al río, queda inconsciente y finalmente muere ahogada. Esto sucede un día antes de su matrimonio. Joseph quedó completamente destrozado. Se sumió en la profunda tristeza y dolor. No soportó quedarse más tiempo en Irlanda, así que decidió irse para Canadá y se estableció en una pequeña población llamada Port Hope. Allí comenzó a ayudar a las viudas y a los huérfanos. Fue poderosamente influenciado por la palabra de Dios, en especial por el Sermón del Monte que se encuentra en San Mateo capítulo número 5. Joseph comienza una nueva vida en Port Hope. También allí conoce a una persona, a una dama que se convierte en su prometida nuevamente, Elizabeth Roche. Pero la tragedia tocaría nuevamente la vida de Joseph. Elizabeth se enferma de neumonía y después de varios meses de batallar con esta enfermedad, finalmente muere. Otro golpe muy duro para la vida de Joseph. Sin embargo, Joseph se había refugiado en la palabra de Dios. Joseph había decidido hacer del Señor Jesús su más fiel y sincero amigo. Eso le ayudó a poder soportar la tragedia que había sobrevenido a su vida. Y ahora Joseph comienza a predicarle a sus amigos que en Jesús puede encontrar a su más fiel amigo, que en el Señor Jesucristo pueden encontrar el refugio para todas sus tragedias. Un día, la madre de Joseph se enferma. Joseph escribe una carta y dentro de esa carta le escribe un precioso poema con el propósito de levantarle el ánimo. Años más tarde, Joseph se enferma y cae en la cama. Un amigo va a visitarlo y allí, sobre la mesa de noche, encuentra una carta. Era la carta que Joseph le había escrito a su madre. Cuando su amigo comienza a leer la carta, se llena de gozo, se llena de alegría y le pregunta a Joseph que quién fue el que escribió ese maravilloso poema. A lo que Joseph le responde: Dios y yo lo hicimos juntos. Años más tarde, este precioso poema se convierte en ese maravilloso himno que dice: Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación, a Jesús tu amigo eterno lleva todo en oración. Si hay un momento, mis queridos amigos y amigas, en que necesitamos orar y mantener una relación constante, una conexión viva con el Señor Jesús, es en estos tiempos problemáticos. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos responderá cuando nosotros honremos sus condiciones. Dios responderá a nuestras oraciones cuando nuestras vidas estén en completa armonía con la voluntad
del Señor. No importa cuál es la situación, mi querido amigo y amiga, que usted esté atravesando. No importa si es enfermedad, no importa si es escasez, no importa si es falta de trabajo, no importa si es la pérdida de un ser querido, no importa cuál sea el dolor o el sufrimiento. Si usted decide hoy llevarle esas cargas al Señor en oración, el Señor hará lo mejor por cada una de esas peticiones. El Señor tomará atenta nota de cada una de ellas y responderá según su infinita sabiduría. La oración, mis queridos amigos, es el vínculo especial para tener una comunicación viva y estrecha con nuestro Dios. Por eso me gustaría preguntarle en esta hora: ¿quisiera hacer uso de ese canal para que las bendiciones del cielo vengan sobre su vida? ¿Está usted dispuesto, mi querido amigo y amiga, a cumplir con las condiciones para que sus oraciones sean contestadas? Y finalmente, mi querido amigo y amiga, ¿le gustaría hacer del Señor Jesús su más fiel amigo y su Salvador? Si esa es su decisión, le invito para que en este momento tengamos una oración y le digamos al Señor que deseamos que Él sea nuestro mejor amigo, que deseamos que Él sea nuestro Salvador y que de ahora en adelante tendremos una vida de comunión y de estrechez con el Señor. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos concedes la oportunidad de conocer más y más de tu palabra. Gracias porque podemos ver que tú respondes de manera especial a nuestras oraciones, pero que también pides de nosotros que seamos obedientes, pides de nosotros que nos alejemos del pecado y que cumplamos con las condiciones especiales para que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Permite que tu mano poderosa sea con todos nosotros en esta hora. Y de manera especial pongo en tus manos a nuestros amigos y amigas. Si hay alguno de ellos que pasa en este momento por el valle del dolor y de la muerte, si alguno de ellos pasa por el sufrimiento, si alguno de ellos pasa por el temor, por el miedo, si alguno de ellos no tiene trabajo, si alguno de ellos cree que no hay solución para su problema, permite, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo en esta hora los reconforte y que sus oraciones puedan ascender hasta el trono de la gracia y tú respondas a ellas según tu santa y divina voluntad. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, nuestras vidas. Dirígenos en todo momento y sobre todo que tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones siempre el deseo de comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra y porque nos da certeza y seguridad que nuestras oraciones son respondidas. Gracias por estar con nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.